Bueno, muchísimas gracias a todos por prestarle su total atención a este reality show, así que ahora nos vamos con la segunda parte de este video. No se despeguen. Sí, profe Víctor, muchas gracias por tu atención con nuestro video. Ahora vamos a hablar un poco de lo que se puede evidenciar en el video relacionado a las emociones y motivaciones de cada uno de los participantes del guión. Sí, cuando hablamos de nuestras emociones, motivaciones y desmotivaciones vienen de un lugar de eventos pasados y por la importancia que han demostrado desde hace unas décadas. Se han desarrollado diferentes teorías que hablan sobre estos postulados a través de investigaciones científicas, ya que antes de las evidencias eran consideradas como postulados irrisorios. Ejemplo, una de las teorías de las emociones más conocidas e importantes por ser la descripción arquitectónica de estas en la mente fue desarrollada por el autor Plutchik en 1980. Él desarrolló la teoría de la rueda de las emociones, en donde explicaba que las emociones secundarias son una mezcla de las primarias o las más básicas. Estas serían ira, el miedo, la tristeza, alegría, asco y la sorpresa. Y es así que cuando en la vida tenemos una mezcla de estas se desarrollan las secundarias. Esta mezcla se da a través de la cultura, la socialización y el desarrollo de las diferentes capacidades cognitivas del ser. Bueno, y pues las emociones que se destacan en el video en los tres personajes en cuanto a Víctor son la alegría, que es una emoción primaria, y el enojo, que es una emoción secundaria. Las emociones de Ivanovna son el placer de aprender y el estrés que le genera la academia. Estas ambas son secundarias. Y las emociones de Dolores son la felicidad, que es una emoción secundaria, y el miedo, que sería una emoción primaria. Ese es un claro ejemplo de que las emociones primarias y secundarias están en constante interacción. Son transversales a las situaciones que vivimos en nuestra cultura y proceso de aprendizaje. Estas mismas emociones se van arraigando en el ser, y pues podemos hablar que estas emociones pueden evolucionar, ayudarnos a llegar a un mejor lugar, a un bienestar, o pueden llegar a truncarnos y pueden quedarse con unas emociones primarias muy básicas que en el largo tiempo nos va a generar una sensación de estancamiento. Entonces, sea como sea, las emociones van generando nuevas experiencias y pueden ser evolutivas o no, y son pues experimentadas por cada uno de nosotros. Para Doctor, la alegría lo llevaba a experimentar también otro tipo de emociones asociadas o cercanas a la rueda de las emociones planteada por Plutchik, como son el amor y la serenidad. Y esto, evidentemente, es lo que Doctor evoca, tanto en su familia como con su ámbito laboral, ya que esta es una de las razones por las cuales era el ganador del premio del mejor docente en las universidades por diferentes ocasiones. Así es. Y en cuanto a las estudiantes, Ivanovna estaba entre el placer de aprender y el estrés, y Dolores entre la felicidad y el miedo. Es importante que desarrollen un mecanismo que les permita llegar a una madurez emocional. Y esto también las va a llevar a desarrollar nuevas estructuras neuronales, ya que las emociones tienen una gran relevancia en el cuerpo. En este caso, hablando de los humanos, ya que al trabajar en ellas se desarrollan nuevas estructuras neuronales, todo esto como un desarrollo evolutivo que nos permite avanzar como una especie. Claro que sí, Moni, tú tienes toda la razón. Las emociones son producidas por un proceso químico del sistema nervioso. Bueno, en el caso de Dolores, una de las participantes del reality show, la felicidad es la emoción que ella refleja y esta genera estímulos cerebrales por medio de los órganos de los sentidos. Esto permite que se genere una orden que va del cerebro hasta el sistema endocrino, generando así una producción de hormonas o neurotransmisores como lo son la serotonina, que se encarga de producir la felicidad, desplazándose por la corriente sanguínea que llega a las células y se transforma en manifestaciones corporales. En el caso del profesor Boktor, presenta la alegría como una de sus emociones y esta, a diferencia de la felicidad, se estimula más de 400 músculos, aumentando consigo la frecuencia cardíaca y duplicando la actividad pulmonar, la cual mejora el sistema de oxigenación y el trabajo metabólico. Por otro lado, en esta se liberan hormonas como la adrenalina y la endorfina, que funcionan como tranquilizantes, reduciendo así el estrés. En el caso de ambas estudiantes, el miedo y el estrés son las emociones que más reflejan.
Como tal, estos son mecanismos que se encuentran en el cerebro reptiliano que regula acciones como comer y respirar, y el sistema límbico que regula las emociones y la conservación del individuo. Bueno, entonces se dice que la amígdala desencadena sentimientos de miedo y de ansiedad cuando detecta peligro. Al suceder esto, el hipotálamo y la pituitaria segregan una hormona llamada adrenocorticotrona, activando al tiempo la glándula adrenal que libera epinefrina, siendo este un neurotransmisor. Ambas sustancias generan cortisol, el cual aumenta la presión sanguínea y el azúcar en la sangre, suprimiendo el sistema inmunitario y aumentando el nivel de energía para reaccionar ante cualquier amenaza. En caso de que una persona entre en un estado de miedo, de estrés, como lo pasa Dolores, como puede ser para Ivanovna o Vóctor, su cuerpo en la parte fisiológica comienza a demostrar esas respuestas a ciertos estímulos. Entonces muchas veces pueden presentar dolor de cabeza, náuseas, dolor de estómago, eh, presentan también sudoración excesiva, entre otros mecanismos u otros síntomas que el cuerpo refleja cuando algo está siendo una amenaza para él. Es claro que las emociones son la base de lo que determina nuestra personalidad, la cual se va forjando desde la infancia y se ve influenciada por los sucesos culturales, el medio ambiente en el que nos desarrollamos, y es a través de esta que establecemos nuestro sentir y la forma que vemos el mundo. Las relaciones interpersonales en cualquier contexto social son de gran importancia, ya que cumplen un papel fundamental en los procesos de socialización entre los individuos. Cuando estos procesos se desarrollan de manera adecuada, los individuos pueden llegar a desenvolverse mejor en un espacio específico y así mantener relaciones saludables con una comunicación asertiva. En los procesos de formación profesional, esto se vuelve vital, ya que constantemente los individuos necesitan interactuar con los otros para facilitar su proceso de aprendizaje y de enseñanza en cuanto a los profesores. Podríamos decir que el ciclo de la vida es un flujo interno de aquello que nos motiva y nos genera diferentes emociones, y un flujo externo que nos proporciona un medio a través del cual nos movemos. Todo esto es lo que va modificando nuestro interior, generando así nuevos ciclos. Así es. En realidad lo que desmotiva a Víctor pues es el hecho de que sus estudiantes no entienden la importancia de estudiar y prepararse con dedicación. Es esto lo que lo lleva a ser muy estricto y aumentar la carga académica. Todo esto es para darle una lección de responsabilidad y motivar a sus estudiantes a estudiar. En esto, el profesor sabe muy bien lo que hace, ya que según el modelo motivacional de Pinterest, la motivación es la clave para tener un adecuado desempeño académico, ya que define el aprendizaje como un constructo psicológico. Él afirma que sin la motivación no se podría realizar un aprendizaje académico, ya que los comportamientos, cuando estamos haciendo este desarrollo cognitivo, son comportamientos voluntarios, porque estamos hablando de la asistencia, de las tareas y de todo lo que conlleva realizar la actividad académica. Sí, es por esto que Víctor hace una revisión sobre los tres componentes claves de la motivación académica en el aula de clase, planteada por Pinterest, en donde como primer componente él observa el contexto que él brinda a la clase, generando una estrategia apropiada que motive a sus estudiantes. El segundo componente sería las creencias de sus estudiantes sobre aquello que las motiva, y en este caso en específico de Dolores e Ivanovna, siendo su motivación principal el tener un futuro mejor. Y el tercer componente, el comportamiento que él observa de sus estudiantes, a través de los cuales él hace un análisis de cómo va a movilizar la clase en el semestre para hacer un apoyo en los momentos que las estudiantes se desmotiven o pierdan el rumbo. En cuanto a lo que motiva a Víctor en esta labor docente, es que cuando él era un niño, los profesores le querían imponer su verdad y para él eso que ellos afirmaban no tenía mucho sentido, pero pensaba que lo hacían porque no amaban ser docentes. Su motivación viene desde un pasado bastante complejo en su infancia con sus profesores y los problemas que le acarreaban no acatar y de diferir en su opinión, lo cual lo marcó mucho. Esto lo ha motivado a implementar las estrategias que usa para que sus estudiantes se apasionen por la carrera y no solo por pasar con las notas. También otra de las motivaciones principales al entrar a estudiar psicología era la de entenderse y entender por qué era tan enojón desde que era un niño. Esto, según el postulado de la motivación humana, visto desde el humanismo propuesto por Maslow, nos muestra la gran importancia en los seres humanos de suplir las necesidades básicas.
Y una vez estas están resueltas, surgen otro tipo de necesidades de mayor complejidad. Es así que Voctor busca suplir una necesidad básica emocional en él, que era la de entenderse y sentirse mejor con esa emoción. Cada uno de los seres humanos tiene un orden en sus necesidades básicas y en sus necesidades de autorrealización, ya que esto depende de cada sujeto y de su visión sobre la vida. Las metas que Ivanovna se planteó desde muy joven están relacionadas a las situaciones adversas que experimentó en su infancia, ya que su motivación principal es sentir el placer o la satisfacción que da obtener el título de una carrera profesional y también expresa un interés o una emoción secundaria positiva específica relacionada con el hecho de buscar y disfrutar de su proceso de aprendizaje. Ivanovna siempre ha deseado ser psicóloga a pesar de todas las situaciones que ha procesado en su vida para poder conseguirlo. El hecho de quedar embarazada a una corta edad la lleva a elegir otra profesión que le permita conseguir trabajo más rápido y así brindar un bienestar económico a sus hijos. Sin embargo, después de que ha estado mucho tiempo trabajando en pro de su familia, decide pensar en construir un camino hacia sus propias metas, para demostrarse a sí misma y a su familia que es una mujer capaz de conseguir sus objetivos, además de hacerlo de la mejor manera. En cuanto a esta situación planteada, se puede evidenciar que Ivanovna tiene una motivación de logro que puede estar definida como la tendencia a buscar éxito en tareas que implican la evaluación de desempeño, el deseo o la necesidad de hacer las cosas lo mejor posible por la propia satisfacción. Esto lo plantea una teoría de la motivación propuesta por McLennan, denominada el modelo de la McLennan en 1985, la cual habla del paradigma motivacional de los individuos y afirma que tiene tres ejes centrales, los cuales son la motivación del logro, el poder y la afiliación. Sí, se puede evidenciar que ella también tiene una motivación de filiación, ya que se puede notar que en relación con sus compañeras de clase, ella busca un reconocimiento y aprobación de las otras. Todo esto es para sentir que pertenece a un grupo en específico, lo cual la hace sentir más segura. Además, la motivación de filiación está relacionada con una necesidad de establecer, mantener y restablecer relaciones personales que brinden calidez y confianza, con el fin de construir lazos de afecto estables y duraderos. La construcción de lazos significativos puede crear redes de apoyo, puesto que en espacios académicos muchas veces es necesario contar con los otros, ya sea para situaciones netamente académicas o que abarquen aspectos personales de los individuos. En cambio, que la desmotiva en las clases es la carga académica, ya que no tiene el tiempo suficiente para cumplir con todas las responsabilidades del día y además con lo que requiere el estudio. Esto trae como consecuencia que ella quiera renunciar y enfermarse frecuentemente. En cuanto a Dolores, ya que desde muy pequeña ha vivido una situación económica bastante dura, a veces ella y su familia debían irse a dormir con el estómago vacío. Esto generó una motivación principal y central en ella en tener una mejor estabilidad económica, pues piensa que a través de obtener un título universitario lo va a lograr. Hay una teoría que explica bien este fenómeno. Según Locke, quien desarrolló la teoría de la fijación de metas, las personas cumplen mejor sus deberes cuando tienen una motivación o una meta en mente. Es por esto que aunque ella se desmotivaba por la falta de tiempo para hacer sus deberes académicos, aún así sigue persistiendo en cumplir la meta propuesta, que sabe que la llevará a esa estabilidad económica que tanto busca, ya que su motivación le trazó el camino para seguir y sabe qué hacer para poder lograr este objetivo. Los individuos requieren de suplir sus necesidades más básicas de subsistencia, hablando sobre las necesidades fisiológicas y de seguridad. Todo esto lo sabemos según la pirámide de Maslow. Es por esto que a veces, aunque tenga esta motivación, la necesidad de sueño y de descanso, debido a sus diferentes ocupaciones que le dejan poco tiempo, la llevan a incumplir. Pero también esta teoría nos muestra que desde la motivación podemos ver que tenemos diferentes motivaciones, no solamente las básicas, sino también podemos tener unas motivaciones múltiples. Entonces, empezamos a trabajar en el día a día, a suplir las necesidades más básicas, pero también ponemos un esfuerzo en el día en direccionarnos hacia una meta que nos lleva a esa motivación de autorrealización que nos propone la pirámide de Maslow.
Todo esto nos genera un crecimiento personal y un alto concepto de nosotros mismos.